Muy Listo. buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 27 minutos de este día 14 de octubre de 2020, damos inicio con la 22ª sesión ordinaria de este pleno. Antes de que haga el pase de lista de asistencia, secretario, yo quisiera comentar que estamos teniendo algunos problemas técnicos con la conexión y para la transmisión en vivo. Sin embargo, vamos a hacer nuestra sesión, estará grabada y en cuanto sea posible, se podrá subir a las redes sociales y donde siempre nos hacen favor de vernos. También el comisionado Gustavo Parra ha tenido algunos problemas de conexión, ya está con nosotros. Le pido por favor, secretario, que tome el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. En este momento declararemos un receso y continuaremos con la sesión en unos minutos. Muchas gracias a todos. Bien, pues buenas tardes de nuevo a todos. Reanudamos esta 22ª sesión ordinaria del Pleno. Nos quedamos en el punto 2 del orden del día, en el cual corresponde la lectura y aprobación del mismo. En vista de que este ha sido enviado de manera previa a cada uno de los integrantes de mis colegas, yo quisiera que me permitieran omitir su lectura y también aprovechar para hacer algunas modificaciones y preguntar si alguien tiene alguna adicional. Creo que en este momento tendría el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, después el comisionado Gustavo Parra Noriega, después su servidora y no sé si el secretario técnico hará uso de la voz. Nada más seríamos nosotros tres. Adelante, comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. En el caso de los proyectos de resolución del recurso de revisión 3403, enlistado en el punto 71 del orden del día, y del 3638 y sus acumulados, enlistado en el punto 94 del orden del día, se hicieron algunos comentarios que desde luego voy a revisar con cuidado en la ponencia, por lo que solicitaría que se retiren de esta sesión. Me alcanza para subirlos a la próxima sesión sin el vencimiento del plazo inicial para su resolución. Gracias. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Sí, también para solicitar que se retire el proyecto 2156, por favor. Gracias. De acuerdo. En este momento yo les pediría que me permitan subir 2 puntos adicionales. Primero, retiraría el punto 6 del orden del día en el cual estamos trabajando, afinando y mejorando los detalles para la firma electrónica de este instituto. Consideramos que es necesario hacer algunas precisiones técnicas más específicas, por lo cual lo más adecuado es retirar este punto en este momento. En este lugar quedaría como punto 6 del orden del día. Perdón, la modificación al padrón de sujetos obligados, esto en virtud de las modificaciones que hubo de manera reciente en la integración de algunas secretarías de gobierno del Estado. Como punto número 7, quedaría la presentación y en su caso aprobación del presupuesto de egresos de este instituto para el ejercicio fiscal 2021. Si están de acuerdo mis colegas de pleno con estas modificaciones, se haría la aprobación del orden del día para esta sesión. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Gracias. El punto 2 del orden del día
es relativo a la lectura y aprobación perdón, es el punto 3 del orden del día, que es relativa a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 21 diagonal 2020 de fecha de 7 de octubre de 2020. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que se pueda aprobar en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 7 de octubre de 2020. Gracias. El punto 4 del orden del día corresponde a la presentación y, en su caso, discusión del reglamento interior de este instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, fracción 18ª del reglamento interior de este órgano garante. Si hubiera algún mencionar que esto se hará con las modificaciones, con las mejoras aportadas por los comisionados y que esto está ya de manera previamente en reuniones de trabajo suficientemente discutido y ya tiene las modificaciones que han sugerido cada uno de ustedes. Siendo así, les pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del reglamento interior a que ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el reglamento interior de este instituto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción 18ª del reglamento interior de este órgano garante. Acuerdo que incluye las modificaciones previamente referidas. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, continuamos con el desahogo del punto número 5 relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del informe anual de actividades 2019-2020 de este instituto, que deberá ser presentado ante la legislatura del Estado de México de conformidad con el artículo 36, fracción 45ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, y a la 9, fracción 34ª del reglamento interior de este Instituto de Transparencia. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación, no sin antes mencionar que este informe de actividades también ha sido comentado con los integrantes de este pleno. Se harán las precisiones que hemos comentado y estaremos en posibilidades de poder también ya presentarlo ante la legislatura. Muchas gracias. Comisionados en esa virtud y conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del informe anual a que ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el informe anual de actividades 2019-2020 de este instituto, que se presentará a la legislatura del Estado de México de conformidad con el artículo 33, fracción 45ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, y 9, fracción 34ª del reglamento interior de este instituto. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El punto 6 del orden del día corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios.
Esto en virtud de lo que comenté hace unos minutos. Han habido algunas reformas estructurales dentro de las dependencias de gobierno del Estado, lo cual conlleva a que este órgano garante tenga que hacer alguna modificación o depuración de este padrón de sujetos obligados. Por ello es que se pone a disposición de acuerdo al anexo que se turnó también en el orden del día. Gracias, secretario. Si está de acuerdo, por favor, puede pedir la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto que corresponde a la presentación y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos de este instituto para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad con el artículo 33, fracción 11ª de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, así como a la 9ª, fracción 43ª del reglamento interior de este instituto. En este caso, yo quisiera hacer una precisión. Tenemos ya publicado o anunciado hacia este órgano garante el techo presupuestal que en principio nos corresponde para el ejercicio fiscal 2021, en el cual, si bien es cierto, parte de nuestro procedimiento es que se tiene que aprobar por este órgano colegiado y turnarlo así a la Secretaría de Finanzas, no con ello es necesariamente que estamos de acuerdo con el techo presupuestal anunciado hacia este órgano garante, toda vez que no es suficiente el recurso que se nos ha anunciado y buscaremos con la anuencia de los integrantes de este pleno como representante, buscar incrementar los recursos para el siguiente año para poder seguir garantizando el acceso a la información y la protección de los datos personales para los mexiquenses, pero también para seguir reforzando las capacitaciones ante los sujetos obligados, para seguir reforzando las certificaciones de los titulares de las unidades de transparencia y todas las actividades que hacemos dentro de este órgano garante, pues evidentemente requieren de un presupuesto. Por ello es que se aprueba en este sentido. Sin embargo, tengo la anuencia de mis colegas para poder seguir haciendo las gestiones ante finanzas de gobierno del Estado para poder seguir buscando el incremento del presupuesto, así como también ante la legislatura de este Estado, que es quien hace la aprobación final. Si alguien más quisiera hacer uso de la voz, por favor. De no ser así, le pido, secretario, tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del anteproyecto del presupuesto a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el anteproyecto del presupuesto de egresos de este instituto para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad con los numerales previamente referidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto es el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para sus comentarios y discusión en lo particular. Al respecto de lo demás, pueda tomar la votación en bloque, recordando que dentro de la página institucional se encuentra publicado el orden del día, en el cual detallamos el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución. También volvemos a hacer ese recordatorio a los sujetos obligados, que excepcionalmente, considerando las causas y las circunstancias especiales del caso,
pueden solicitar de manera fundada e motivada una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, esto basado en el artículo 198 de nuestra ley. Dicho lo anterior, le pido por favor, secretario, que comience con el listado del bloque. Con gusto, comisionada presidenta, comisionados. Me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos. Tenemos separado primeramente el proyecto de resolución inmerso en el punto 24 del orden del día, relativo al recurso de revisión 2171, el recurso de revisión 2933, el 3353, el 3493, el 3518 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 3745. Por lo que hace a los demás recursos de revisión previamente listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, me permito tomar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto número 4 escrito, voto particular en el proyecto 2150, voto particular en el proyecto 2190 y por último voto particular en el proyecto 3413. Gracias, comisionada. Nada más una pequeña duda. En el punto 92, ¿tendrá algún voto de...? No lo tengo registrado, pero nada más para confirmar. Punto 92, 3573. Correcto, es voto particular en el proyecto 3573, por favor. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1764, voto particular por vencimiento, de igual forma en el 1910, también en el 1943, por ese mismo sentido. En el 2902, opinión particular. En el caso del 3455, voto particular por pronunciamiento simple. En el 3475, voto particular por actos consentidos, lo mismo que en el 3522, en el 3745, voto particular, ya que considero que la declaración de intereses sí podría entregarse en versión pública, y en el 3785, voto particular por actos consentidos. El resto de los proyectos en sus términos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos para los recursos correspondientes. Para el caso del 1753 es voto particular. Para el 1943 también es voto particular. Para el 2150, voto particular. En el caso de los acumulados del numeral del orden del día 28, es en contra con voto disidente solamente para los recursos que confirman. Para los que revocan no traigo nada. Para los recursos acumulados del numeral 29 hasta el numeral 31 del orden del día, es en contra con voto disidente. Lo mismo para el recurso del numeral, los acumulados del numeral 33 hasta el 38 es en contra con voto disidente. Para los acumulados, para el 2761 el acumulado es en contra con voto disidente. Para el 2941 y su acumulado es en contra con voto disidente. Para el numeral 46 del orden del día sería en contra con voto disidente solamente para los recursos que se confirman. En el caso de los dos que se revocan voy con los recursos. Lo mismo sería voto en contra con voto disidente para el numeral del orden del día del 47 al 54. En el caso del recurso 3000
308 es opinión particular para establecer el criterio que lo comparto, como lo está resolviendo el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En el caso del 3329 es voto particular. En el 3388 también es voto particular. En el 3402 es voto particular. En el 3413 es voto particular. En el 3514 es voto particular. Y en el numeral, en los acumulados 3548 y sus acumulados es en contra con voto disidente. Lo mismo para el 3551 y su acumulado es en contra con voto disidente. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el proyecto de resolución 3308 por ordenarse la entrega de información de elementos de seguridad disociado. Los demás a favor. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2190 por el no cobro de las copias certificadas. En el 3342, para mí debió de haberse ordenado un acuerdo de incompetencia. En el 3347 haré una opinión particular por el cambio de vía. Gracias, comisionada Presidenta. Solo para precisar, Presidenta, en el punto 27, 2190, ¿sería concurrente? Perdón, sí, claro, concurrente. Y Gracias, comisionada. Perfecto. Muchas gracias. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución vertidos en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, a excepción de los proyectos que me permito listar de conformidad con el orden del día mediante el cual fueron listados. El punto 28 se aprueba por mayoría, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz, únicamente por lo que hace a los recursos de revisión que confirman la respuesta del sujeto obligado. En el punto 29, 30, 31, 32, 29, 30 y 31, punto 33, del punto 34 al punto 38, punto 40, punto 45, del punto 46 al punto 54, y el punto 90 y 91 se aprueban por mayoría de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz, haciendo la precisión que en el punto 46 únicamente vota en contra los recursos de revisión mediante los cuales se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace a los demás votos y opiniones particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Secretario, damos lectura al siguiente punto del orden del día, el cual corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2171 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Sobre este recurso 2171, mediante el oficio 316, estoy proponiendo modificar el resolutivo segundo para ordenar al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos declararse incompetente para poseer en sus archivos las videograbaciones solicitadas por el recurrente, ya que se tratan de cámaras propiedad de otro sujeto obligado. Sería esa la propuesta. Comisionados en esta virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2171, con la inclusión de la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 316. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado, emitiendo voto particular concurrente, porque considero se debe enviar oficio al Contralor en virtud de que el sujeto obligado en un inicio clasifica la
información y posteriormente dice que no la posee. Comisionado Luna Hernández. A favor del proyecto en el sentido en el que se modifica y acompañándole con voto particular por las razones que ya expresó la comisionada Eva Baid. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que ha planteado el comisionado Gustavo Parra Noriega. Comisionado Parra Noriega. A favor del proyecto, pero con voto particular, en virtud de que desde mi postura se debe ordenar acuerdo de inexistencia de la información y no de incompetencia, pero había un criterio mayoritario al respecto de la incompetencia. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2171 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente y anunciando voto particular el propio comisionado ponente y un voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2933, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Se está ordenando la entrega de un contrato por ser una información que evidentemente debe de tener. Modificaría el último párrafo del resolutivo segundo para sustituir el pronunciamiento agravado por la emisión de una resolución de inexistencia de ser el caso de que no se localice la información. Con esa modificación le ruego la someta a la consideración del Pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2933 y con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha hecho el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2933 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Toca el turno ahora, perdón, de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de recurso de revisión 3353 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtlahuaca, de modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada. No, es una duda. ¿No falta un proyecto antes? A lo mejor anoté mal, perdón. ¿Cuál? ¿Cuál fue el último que se modificó? El 44 del orden del día, que es el 2933. Yo tenía como pendiente el 50, espérenme, el 5 del orden del día. No, no lo borré de la lista, una disculpa. Gracias. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Igual que el anterior, se va a sustituir el pronunciamiento agravado con el que se propuso originalmente y se incorporará la resolución de inexistencia, ya que es información que indudablemente debe de tener el sujeto obligado. Con esa modificación le ruego la someta a la consideración del Pleno. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3353 y con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3353 con la modificación propuesta por el comisionado ponente. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3493, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Tepoztlán y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Es contrario a los otros dos, aquí el cambio va en sentido inverso. Estamos proponiendo un acuerdo de inexistencia para una información que para generarse requiere la intervención de un tercero, por lo tanto puede ser que no ocurra. Por lo tanto, sustituiríamos en lugar del acuerdo de inexistencia el pronunciamiento agravado. Muchas gracias. Comisionados, en este virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3493 con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva May. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión que ha planteado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3493 con la modificación previamente referida por el comisionado ponente. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución 3518 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Toluca, en el cual propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solicitaron al sujeto obligado dos documentos, el catálogo de disposición documental y la guía de archivos documental vigentes. Los dos documentos son obligaciones de transparencia común que el sujeto obligado debió de haberlos publicado no solamente en 2020, en 2019, en 2018. Revisamos, no tienen la información, la justificación es que los están trabajando, pero son documentos de obligaciones de transparencia que debían de estar debidamente publicados. Por ello se está ordenando entregar. Luego de hacer una última revisión al proyecto, consideramos adecuado incorporar un resolutivo séptimo para darle vista a la dirección jurídica, independientemente de que se resuelva un recurso de revisión por una deficiencia en la respuesta a una solicitud, que además la dirección jurídica, que es nuestra área de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia, desahogue esto como una denuncia adicional para realizar el procedimiento que marca la ley y procurar la inmediata subida de esta información a la plataforma. Esto es que no solamente el particular lo reciba al cumplir la resolución, sino que se procure que se cumpla publicándose en la plataforma IPOMETS, en la Plataforma Nacional de Transparencia, para que cualquier persona, sin hacer una solicitud, pueda acceder a estos documentos. Eso es lo que se agregaría en este proyecto. Comisionados, en ese virtud les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3518 conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bay. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado, acompañándolo con voto particular concurrente. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3518 con la modificación propuesta por el comisionado ponente y anunciando voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega.
¿Es cuánto? Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3745 presentado por su servidora, donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto quiero que me permitan poder eliminar el resolutivo quinto, en el cual le damos la vista a el área de datos de este instituto y lo demás continúa en sus términos. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3745 con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular, considero que la declaratoria de intereses sí podría entregarse en versión pública. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación que ha propuesto la comisionada presidenta, acompañándolo con voto particular por el tema de la foto. Comisionado Parra Noriega. Sería con voto disidente, porque desde mi perspectiva, la información de las declaraciones patrimoniales y de intereses ya es pública y se debería ordenar. Comisionada presidenta. A favor con la modificación que he propuesto. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3745, anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y un voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega. Proyecto de resolución que se aprueba con la modificación previamente propuesta. ¿Es cuánto? Gracias. Hemos llegado ahora al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En este bloque, de igual manera, se encuentra listado en la página institucional, dentro del orden del día, los recursos de revisión que están listados, detallando el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto. Le pido, por favor, secretario, que pueda tomar la votación de este bloque y pregunto a mis colegas si hay alguna intervención dentro de este bloque. De no ser así, le pido, por favor, tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Eva Bahí. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. En el caso del 3479, voto particular, considero que debiera de ir resolución de inexistencia. En el resto, en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Para los siguientes recursos voy en sus términos. El caso del 2302, el caso del 2884, el 3369, el 3452, el 3479 su acumulado. A favor en sus términos, los restantes sería en contra con votos disidentes. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada Gracias. presidenta. Sí, escucho, perdón. Gracias. Sí, gracias, comisionada presidenta. Le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2302, 2884, 3369, 3452 y los acumulados 3479 y 3480. En este último, anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. El siguiente punto del orden del día corresponde a la ampliación del plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado.
Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno para el seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, les informo que conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 2 acuerdos en proceso, los cuales están debidamente detallados en la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. El siguiente punto, téngase por presentado, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de asuntos generales, en el cual tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que este también fue enviado de manera previa a cada uno de los integrantes de este Pleno, le pido a mis colegas que podamos omitir la lectura y pregunto si están de acuerdo a aprobarlo en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias. El siguiente punto de este apartado corresponde al listado, a la separación del recurso de revisión 2233, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2020, de la acumulación aprobada por el Pleno en la 16ª sesión ordinaria de fecha 2 de septiembre de 2020. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarlo en sus términos. Comisionada presidenta, le informa que se aprueba por unanimidad de votos la separación del recurso de revisión 2233 de la acumulación aprobada por el Pleno en la 16ª sesión ordinaria de fecha 2 de septiembre de 2020. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Nada más para corroborar, creo que no faltó ningún punto de este apartado. Y siendo de esa manera, pues agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:06 de este día 14 de octubre de 2020, damos por concluida 15. la 22ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias y agradezco a todos la velocidad de este Pleno, pero tengo que retirarme. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy buenas Buenas tardes. tardes a todos. Cuídense. Bye. Gracias, comisionados.